primer lugar, como saben, hace cosa del viernes de la semana pasada, anuncié que íbamos a tener una asamblea que se acaba de proceder en estos momentos para dar cuenta del informe que, habida cuenta, teníamos encima de la mesa y dar cuenta a los alcaldes y alcaldesas del contenido del informe y los pasos a seguir. Después anuncié también esta rueda de prensa para que toda la ciudadanía de Lanzarote conociera los incumplimientos y, lógicamente, conociera también la situación administrativa real en este momento que nos encontramos conforme al ciclo integral del agua. A mí me gustaría primero empezar esta rueda de prensa diciendo los antecedentes. Tomamos posesión el 26 de junio del año 23 y prácticamente las primeras decisiones que se tomaron en el seno del consorcio fueron decisiones drásticas, decisiones importantes y decisiones que a día de hoy empezamos a recopilar todo el resultado final de muchas decisiones que se tomaron. La primera fue la destitución del gerente de aquella época y hoy presento a mi izquierda a don Fernando Fernández, nuevo gerente, lleva un día en el cargo, entiendan el aterrizaje que tiene en este momento el gerente, pero ha sido un año en el cual el propio consejero de Agua ha tenido la licitación de un equipo profesional que quedó desierto y después la depuración de muchos currículums que teníamos en la mesa, ¿no? La segunda decisión que tomé como presidente es cambiar la responsabilidad en torno a aquella destitución, cambiar la responsabilidad del contrato, de la persona, del responsable del contrato, y el 22 de septiembre del año pasado decreté la responsabilidad a una técnico nueva de aquí de la Casa del Cabildo, a la cual se le encomendó que hiciera un informe exhaustivo, global, de toda la vida del contrato hasta prácticamente el día de hoy, de los posibles incumplimientos que pudiera tener por parte de la empresa adjudicataria, puesto que los datos que tenía encima de la mesa como presidente no me cuadraba en la primera interpretación, en la primera lectura real de lo que era la filosofía del contrato, que tuviéramos el número de pérdidas en red que tenía encima de la mesa. El objeto central que recoge el contrato con el canal, que resultó tras la licitación de ser adjudicatario del Servicio Integral del Agua de Lanzarote y La Graciosa, fue la necesidad de frenar las cuantiosas e inasumibles pérdidas de agua en la red. En el año 2013, fecha de inicio del contrato, había casi un 60% de pérdidas y se encomendó a la adjudicataria reducirlas en un 30% en los primeros 5 años de vida del contrato. En el pliego de prescripciones técnicas del contrato, en la cláusula 16, apartado 7, relativo a la fuga, se señala que el licitador deberá comprometerse a alcanzar un rendimiento técnico mínimo del sistema de distribución del agua y reutilización, fijándose alcanzar un mínimo del 70% pasados los 5 años, como digo. En el pliego se establecía que dentro de la oferta del plan de explotación se incluirán una serie de objetivos para reducir las pérdidas en la red, entre otras, diagnóstico y seguimiento del balance hídrico, sectorización de los sistemas de suministro de agua potable y, sobre todo, el plan de control permanente de la fuga. En concreto, como decía, en el año 2013 había un índice de pérdida en la isla de Lanzarote del 57,64% de pérdida, casi un 60% de pérdida. 10 años después, en el año 2023, ha sido de 54,83. Ese era el dato que tenía encima de la mesa, es decir, en 10 años no habíamos reducido ni un 3% y por eso fue el encargo de este informe. La época en la que más se redujo las pérdidas en la red fue en el año 2018, con un 51,82, la cifra más baja, lógicamente, siendo presidente Pedro Sanginés. Y la cifra más alta de pérdidas en la red registradas, y sobre todo que aparece en el informe, es en el año 21, gobernando la anterior corporación. Por lo tanto, creo que ese dato era crucial para habilitar a este presidente a hacer este informe, del cual los vamos a explicar. Dentro de las inversiones,
Una parte importante de las inversiones a realizar por el canal tenía como finalidad, como digo, reducir estas pérdidas en la red y el agua no facturada. Las inversiones debían ejecutarse en un plazo de 5 años por importe de 54.455.128 euros. Canal ha presentado un total de 12 lotes, como sabe todo el mundo, que engloban 208 expedientes de inversión que nos encontramos por un importe de 57.558.419,99 euros. Les facilitaré un cuadro para que vean ustedes el grado de los lotes, cada uno de ellos. En el año 23, de los 57.558.419 millones presentados por el canal, solo tenía resolución definitiva poco más de 4.276.668,25 entre aprobadas y rechazadas de forma definitiva. Eso es lo que nos encontramos encima de la mesa. En otras palabras, ningún tipo de control ni de fiscalización de los lotes presentados, salvo esos 4 millones de euros. Al inicio de esta legislatura, de esta legislatura, año 23, se comprobó que se había contratado a técnicos externos del consorcio la revisión de los lotes de inversión, pero solo hasta el lote 7. Del lote 8 hasta el lote 12 no se habían examinado por nadie ni se había contratado a nadie. Esa es la realidad también que nos encontramos con respecto a la inversión. Pero ni siquiera se había concluido este lote 7, dado que solo tenían aprobación definitiva algunas obras pertenecientes al lote 1 y al lote 2 por un importe total de 3.189.818 e inversión rechazadas de manera definitiva obras por importe de 1.086.000 en expedientes revisados antes del 18. El lote 8 fue presentado por el Canal Gestión Lanzarote el 11 del 6 del 18 y del 12 el 22 del 12 del 22, por lo que la anterior corporación tuvo prácticamente media legislatura para revisar estas inversiones y no lo hizo. El informe realiza un análisis de los lotes de inversión entregados por la concesionaria, apuntando que no solo es que las inversiones no se hayan realizado en un plazo de 5 años, sino que se han producido modificaciones en el plan de inversiones ofertados por la concesionaria no aprobados por el órgano de contratación. Ejemplos, a modo de ejemplo, sobre las partidas destinadas a renovación de redes de abastecimiento y reutilización, un análisis del lote 1 al lote 12 realizaron sobre los datos que ofrece la propia empresa, pone de manifiesto que de la cantidad de 22.965.664 que constan en el plan de inversiones ofertado por la propia empresa, las obras de inversiones en redes ejecutadas por la concesionaria asciende a 12.176.000 euros, según los datos de la propia concesionaria. Otro ejemplo, del mismo modo, de conformidad con el plan de inversiones ofertado, la partida destinada a la renovación de contadores con más de 8 años de antigüedad asciende a la cantidad de 7.380.933 euros. Sin embargo, un análisis de los lotes, así como de la propia información que sale de la página web del canal, la inversión en contadores solo alcanza aproximadamente a 2 millones. El consorcio no puede permitir, y no podía permitir, y sobre todo no puede consentir que se continúe estas pérdidas de recursos, más aún estando en una isla reserva la biosfera y una isla que impulsa la sostenibilidad. Las inversiones comprometidas en los pliegos del contrato no han servido para lograr uno de los objetivos básicos, como decía al principio de la rueda de prensa, y sobre todo la propia filosofía, que era el reducir las fugas constantes que teníamos en la INRE. Conforme al informe del control financiero, el informe de la auditoría de regularidad de las cuentas para los ejercicios 2013-2023 del canal y la revisión del estado actual de las inversiones emitidos por la intervención del Cabildo Insular de Lanzarote señala que no se ha podido determinar con exactitud su concordancia con los capítulos de presupuesto de inversiones presentados por la oferta adjudicataria, y el informe solicitado por la responsable del contrato considera necesario realizar un análisis minucioso de la comprobación de las inversiones realizadas y de su actuación al plan de inversión ofertado por la concesionaria, que ratifique el incumplimiento del concesionario. Desde el inicio de esta legislatura, en apenas unos meses, una técnico del Cabildo ha realizado un análisis de todos estos lotes. Es verdad que faltan cuestiones técnicas para que profundicen en ese análisis, faltan también 2 lotes por actualizar,
pero esa es la coletilla que pone el técnico que redacta el informe de las obligaciones esenciales del contrato. En definitiva, el cumplimiento de las inversiones comprometidas a realizar por el adjudicatario, la falta de realización de dichas inversiones, la falta de realización de las cuantías ofertadas o el retraso de su realización supone un incumplimiento de una obligación esencial. Otro incumplimiento es el plan de explotación, como indica el apartado B de la cláusula 29 del contrato, que es una obligación esencial del mismo, el cumplimiento del plan de explotación de los servicios y del plan de organización de la gestión de los propios, del servicio ofertado. El informe concluye que se han producido un claro, patente y manifiesto incumplimiento del plan de explotación de servicio o un cumplimiento defectuoso del mismo, que impide cumplir con el objeto y el fin del contrato, dado que el incumplimiento de la obligación regulada en la cláusula 16, apartado 7 del pliego relativo a la fuga y que señalaba que el agua producida o no facturada no podría superar un 30%. El informe se remite a uno emitido, se remite a uno emitido por el ITC y la empresa Tama Canarias, solicitado en octubre del 18 y emitido el 31 de julio del 19. Es decir, que estos informes ya estaban en aquella época encima de la mesa y por tanto podría proceder a un informe global en aquella época como el que estamos presentando hoy. Sin embargo, no existe un procedimiento para la detección de fugas, entre otros motivos, el informe lo que dice es que no existe un procedimiento para la detección de fugas porque, entre otros motivos, para una red de más de 2.000 kilómetros, los recursos humanos destinados son 5 personas, un encargado, 4 operarios, que son claramente insuficientes. Ya el informe emitido en el año 19 para el consorcio se menciona que es necesario tener el abastecimiento sectorizado y telegestionado. Desde el año 19 estaba este informe encima de la mesa, para planificar las actuaciones y conocer el porcentaje de pérdidas. Aquella fecha, julio del 19, contesta la adjudicataria, manifestaba que la sectorización y la telegestión estaban en un proceso de implantación. Han pasado 4 años y todo continúa igual. Además, recoge que la ausencia de la explotación de la telegestión y localización permanente de fugas impide localizar tramos de red que precisen su renovación, que sí se contemplaría si existiera una localización activa de fuga. Concluye diciendo que resulta evidente el incumplimiento de la concesionaria en cuanto al plan de explotación. En cuanto al canon, el incumplimiento de obligación de pago del canon y suministro de la información, el informe dice que según lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares, la concesionaria, en su cláusula 3, precio del contrato, está compuesto por la retribución del concesionario, el canon inicial, canon variable, distinguiendo entre canon A, B y C y canon extraordinario. El canon C, el canon anual variable, C se fija como un porcentaje de los ingresos obtenidos en concepto de subvenciones a capital y la explotación. El contrato firmado por la concesionaria recoge finalmente como canon C un 6%. La concesionaria no realiza ingresos en relación con el canon C, relativo a bonificaciones y exenciones, deducciones tributarias que se hayan aplicado como consecuencia de la actividad realizada. Sin embargo, un análisis de las cuentas anuales de la entidad Canal Isabel II S.A. en el registro mercantil desde el año 2013 al año 2022 pone de manifiesto que se han aplicado deducciones fiscales en Canarias por las actividades realizadas en la concesión. De acuerdo con las cuentas anuales y aplicando el 6% del canon, corresponderían al consorcio 833.000 euros de principal que no se han abonado, más los intereses de demora. Para corroborar esta información, la responsable del contrato requirió al propio canal información sobre el impuesto de sociedades de la matriz fiscal del canal Gestión en abril y en junio de este año 24, sin que se haya entregado la información solicitada, incurriendo en un incumplimiento de la obligación del suministro de la información. Con fecha 30 de julio de este año 24, el canal presenta la liquidación de los diferentes cánones y por primera vez en la vida de la concesión presenta la liquidación de este canon C. Incumplimiento, perturbación grave del servicio de cortes de agua. Y aquí paro. Ustedes han visto durante este año que en toda la página de los medios de comunicación de Lanzarote se exigió por parte
del consorcio que se publicara todos los cortes continuos que hubieran en la isla de Lanzarote, y también se le dijo al canal que se publicara en su página web. Yo me dirijo a los ciudadanos de Lanzarote y de La Graciosa. Estos cortes existían ya de nuestra llegada al gobierno. Las diferencias que se han mandado a publicar para la evidencia, dar muestras de la evidencia de que esos cortes suponían una perturbación grave del servicio de agua. Tal y como hemos visto, la falta de ejecución de inversiones previstas en la oferta adjudicataria de la concesión, el incumplimiento del plazo de la ejecución de las inversiones acordadas y el incumplimiento del plan de explotación del servicio ha tenido como consecuencia, como digo, los cortes de agua. Pero es más, precisamente, y dado que las pérdidas superan el 50% del agua producida, se está generando una perturbación grave del servicio. En este sentido, las inasumibles pérdidas en las redes está dando lugar a la imposibilidad de suministrar y abastecer a los distintos municipios de manera regular, hasta tal punto que los cortes de suministro son continuos y diarios. Así se deriva de los cientos de notas emitidas por todos los medios de comunicación de Lanzarote, pero sobre todo por el canal al consorcio y a los medios de comunicación avisando del corte de esos suministros. No abastecer de agua a los municipios de forma reiterada con cortes continuos supone una conducta tipificada como infracción muy grave y que habilita a la resolución del contrato. Por eso se mandó al principio de esta legislatura que se publicara todos los cortes existentes todos los días para que la opinión pública tuviera conocimiento. Incumplimiento de la obligación principal de prestar el servicio de saneamiento por el propio concesionario y no subcontratarlo como se ha hecho. Hay que recordar que la concesión comprende la gestión y la explotación de los servicios públicos de abastecimiento de agua, saneamiento y reutilización. El saneamiento no es, por tanto, una prestación accesoria al contrato. Y el artículo 289, relativo a la subcontratación, establece: en el contrato de la gestión del servicio público, la subcontratación solo podrá recaer sobre prestación accesoria, y así lo recoge la cláusula 36 del propio pliego. La concesionaria, incumpliendo el contrato, ha sacado a licitación y ha adjudicado el mantenimiento de las redes de saneamiento mediante el procedimiento 7 de 2023 de servicios relativos al mantenimiento de las redes de saneamiento gestionadas por el canal Gestión de Lanzarote. Continuidad del servicio y efectos de una posible resolución si la hubiere. El servicio de agua de Lanzarote está absolutamente garantizado. El servicio de agua de Lanzarote está absolutamente garantizado. Y con esto quiero tranquilizar a la población de la isla de Lanzarote y La Graciosa. El primero de los efectos, si hubiera una resolución, es desvincular, lógicamente, a las partes de la relación obligatoria que se encuentran inmersas. Pero el contratista tiene la obligación de servir prestando el servicio por imperativo legal. Consecuencias o efectos de una posible resolución, si la hubiere o hubiese. Dos efectos. Por un lado, la liquidación a la concesionaria de las inversiones realizadas. Por eso es fundamental tener revisadas e informadas todos los lotes de inversión que a día de hoy no tenemos. Y por otro lado, es el resarcimiento de los daños causados a la administración. Nosotros pusimos un servicio que funcionaba o que sin ningún tipo de mala fe para darle continuidad al ciclo integral del agua, pero sobre todo con el objetivo de bajar las fugas. Si hubieran daños que se le ha ocasionado a la administración, hay que resarcir los daños, o incluso se le podría incautar, lógicamente, si los hubiera, la garantía del servicio. El inicio del procedimiento de liquidación debe realizarse en un plazo de 6 meses y un plazo máximo para resolver esa liquidación nos dan 3 meses. Otro incumplimiento es, como todos saben, por vertidos. En este momento hay un procedimiento judicial penal abierto de un expediente del año 21 y, por tanto, ahí, y sobre todo por una denuncia del SEPRONA, ahí también han incumplido lo que es el tratamiento y la implementación de los mismos. Otro incumplimiento con respecto al agua regenerada. Se han detectado múltiples incumplimientos realizándose el último requerimiento en fecha de 8 de agosto del 24 por las incidencias acaecidas en el procedimiento biológico de la DAR de Arrecife, que está afectando a la producción de agua regenerada de manera continuada y cuyas incidencias de modo repetido en los últimos 3 meses han generado interrupciones continuas de suministro de agua regenerada que causan un gran descontento
entre los usuarios, sobre todo entre el sector agrícola. Considerando que la situación del sector primario de la isla de Lanzarote es tremendamente delicada, debido a la falta de agua, el restablecimiento de la producción debe abordarse como una necesidad y prioridad por los entes intervinientes y responsables del servicio de abastecimiento. Y el último incumplimiento, y ahora haré un resumen de todo, es el incumplimiento de la presentación de las memorias anuales. Han presentado todas las memorias, salvo la del 19, 20 y 21. Resumiendo, el informe del técnico establece que hay, por parte del canal, 10 incumplimientos de obligaciones esenciales. La primera, y yo creo que es el incumplimiento más determinante, es el incumplimiento del objetivo principal del contrato de reducir las pérdidas al 30%, no consiguiendo, sobre todo, ni de cerca, y sobre todo consiguiendo todo lo contrario, llegar prácticamente al 61% en el año 21. El segundo incumplimiento es el incumplimiento del plan de inversiones comprometido. He dicho que hay lotes que faltan por fiscalizar, esa es la coma y el informe, los informes que solicita la propia técnico. El tercero es el incumplimiento del plan de explotación ofertado por el propio canal, que se refleja por la inacción para la detección de fuga, lo que coadyuva de forma decisiva el incumplimiento del objeto 1. El cuarto, el incumplimiento de la obligación de la liquidación de los cánones, lo decía, ahora sí se cumplió el año 6, pero en el pasado no. Incumplimiento reiterado de la obligación de proporcionar información a requerimiento del consorcio. El 6, incumplimiento de la obligación de prestar el servicio de forma continuada, reflejos continuos, numerosos y reiterados cortes, del cual hemos dado ejemplo durante todo este año. El 7, incumplimiento de la obligación de no subcontratar los servicios propios del concesionario, externalizando obligaciones que son principales y no delegables. El 8, incumplimiento de la obligada diligencia para evitar vertidos al medio. Hay un expediente abierto del año 21 en un procedimiento judicial penal. El 9, incumplimientos en la obligación de proporcionar servicios de agua para la reutilización. Y el 10, incumplimiento de presentación de la documentación de memorias anuales que tiene que presentar el canal. Estos son los incumplimientos al cual se basa el informe de la técnico. Ahora le daré la palabra al consejero para que nos diga cuántos son los expedientes sancionadores que nos encontramos a la toma de posesión, y también al final terminaré yo tomando la palabra y también le voy a dar la palabra al gerente. Siento la tardanza, pero es un expediente bastante engorroso y hay que ir punto por punto. Domingo. Bueno, muy buenos días a todos. Nada, yo voy a ser muy breve porque ya el presidente ha hecho una larga exposición del motivo por el cual hoy nos ha llevado a lo que es esta presentación aquí a los medios. Dejar claro que lo que yo voy a hacer no es sino las penalidades que se ha hecho desde que se inició este contrato. Y las penalidades son 18 penalidades que no tienen nada que ver con lo que el presidente ha estado diciendo con profundidad, es el ir a una resolución. Estos son penalidades, principalmente están todas motivadas, pues vertidos concretos de obstrucciones en las edares o en la red de saneamiento, pero también quiero dejar claro que de las dos penalidades que han condenado a Canal fueron iniciadas en el año 2018 y 2019. Por lo tanto, el resto de las penalidades, ninguna están culminadas, sino que se iniciaron, se le dio traslado, como no podía ser de otra manera, a Canal para que presentara alegaciones, presentó Canal alegaciones, pero ninguna de ellas han sido resueltas. Se quedaron ahí y no siguieron con esas penalidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que de todos esos que han hablado aquí anteriormente de que estaban yendo contra Canal para ir contra cumplimiento del contrato concesionario, de eso nada. Se han abierto unas penalidades, ya digo, dos culminadas, una es en la EDAR de Playa Blanca de 10.000 euros y la otra es de 30.000 euros, que son un tema de los contadores. Ellos sí iniciaron después, en el 2019, volvieron a un incumplimiento a través de esos contadores, que todavía está ahí, pero el resto de las penalidades están todas abiertas y ninguna resuelta, a excepción de estas dos. Y bueno, y una de ellas sí que incluso le dieron la razón a Canal, por lo tanto esa quedó, no fue ni vía judicial, sino se le estimó
de esas alegaciones que presentó Canal, se le estimó y por lo tanto esa de las 18 penalidades se le dio también una de ellas razón a Canal Gestión Lanzarote. Por lo tanto, yo ahora gustosamente, una vez que intervenga también el gerente para hacer su presentación, gustosamente todas las dudas y preguntas que tenga, tanto el presidente como yo, pues le responderemos. Muchísimas gracias. Bien, yo antes de darle la palabra al gerente sí quería aclarar otra información que ha salido a la luz pública y es la siguiente. Se ha dicho que por parte de la anterior corporación sí se inició un expediente de contratación de este informe global para tomar decisiones con respecto al canal, y yo creo que lo voy a poner ahí en la... Yo les voy a decir que también pedí un informe de que si efectivamente era así, si en la anterior corporación se tomó la decisión de la contratación por parte de un equipo jurídico que fiscalizara, que depurara todo lo que son las obligaciones del propio contrato. La respuesta de los servicios jurídicos del consorcio es la siguiente. Se preparó un contrato para analizar de forma detallada los incumplimientos. Hay que dejar claro que lo único que se hizo fue un intento de contratación de los servicios de asistencia técnica e informes técnicos relativos al cumplimiento de la obligación prevista en el contrato de concesional. Intento. Y se intentó en varios expedientes. En 3 expedientes intentaron contratar esto que nosotros hemos hecho en un solo intento. El primer expediente quedó desierto. El segundo expediente se desistió por decreto de noviembre del 22. Y un tercer expediente, también en el año 22, se adjudicó directamente a un tercero sin un proceso de contratación correcto. Y por ello, en julio del 23, ya siendo este presidente del consorcio, el jurista del consorcio alertaba de las omisiones en este procedimiento de contratación que no se hizo correcto, emitiendo un informe en septiembre en el que proponía la no celebración de dicho contrato que no estaba en un procedimiento correcto. Por tanto, quiero manifestar a la opinión pública que eso de que ya lo hicimos, no se hizo. Y que toda acusación tendrá una respuesta, lógicamente, conforme a una información que va saliendo. Porque yo no vengo aquí a hacer política, porque el agua de Lanzarote y de La Graciosa no tiene color político. Y tampoco vengo aquí a buscar culpables. Nosotros lo que venimos aquí a gestionar un problema que tienen los ciudadanos en Lanzarote, que tienen los industriales, que tienen los agricultores, que tienen los ganaderos y que tenemos todos los ciudadanos de Lanzarote y La Graciosa, sin buscar culpables. Ahora, que se diga que se hizo, cuando efectivamente no se hizo, yo creo que aquí tampoco hay que apuntar muy alto para saber a lo que se va a jugar. Así que esta aclaración la quería hacer porque sé que en este momento se está diciendo muchísimas informaciones que no son veraces. Ahora daré la palabra al gerente. Es verdad que los informes técnicos, económicos, ya dependen de la parte del gerente, pero creo que ha tenido una buena recepción, creo que ha aceptado un cargo con muchísima responsabilidad, con muchísimo trabajo, apasionante, porque es una cuestión apasionante de depurar, de intentar buscar soluciones. Y bueno, yo la verdad que te felicito y públicamente digo que lógicamente hay bastante trabajo, que hay un ciclo integral de agua que recuperar, que hay unas pérdidas que reducir y por tanto vas a tener toda la ayuda técnica y jurídica a tu entera disposición para contratar todo el conocimiento necesario y materializar el dinero que también nos encontramos en cuenta. Fernando. Buenos días. Bueno, seré muy breve porque realmente es el primer día en la corporación. Agradecer primeramente la confianza que depositan en mí en la asamblea del consorcio y manifestarles que por supuesto vamos a estar trabajando para todos los ciudadanos desde el primer día.
tengo cierta experiencia en materia de agua y espero que esa experiencia se traduzca en soluciones que aparezcan pronto en la vida de los ciudadanos, que el agua empiece a dejar de salir en las noticias y empiece a funcionar como una normalidad, que es como realmente debe producirse un servicio de este tipo. De otra parte, pues nos tocará trabajar mucho en estos informes que comenta el presidente, que habrá que empezar a realizar y a complementar para que cuanto antes esté la situación perfectamente diagnosticada y puedan tomar las decisiones correctas y adecuadas en base a la mejor información posible. Y poco más, este es el primer día. Muchas gracias. Bien, ¿preguntas al respecto? Evidentemente, la principal, ¿qué se va a hacer? Porque entiendo que hoy no se ha tomado la decisión, No. solo le informar a los del consorcio, pero no sé si han hablado de la Bueno. que a tomar, prescindir, gestión directa. Vamos a ver. Es verdad que todo el mundo quiere saber cómo va a terminar el libro, ¿no? Nosotros lo que tenemos bien claro es que todo lo que se ha hecho, todos los informes, las auditorías que se han solicitado y estos informes, primero lo que queríamos es qué grado de cumplimiento tiene el contrato. Ya hemos dicho hoy que hay 10 obligaciones esenciales que están incumplidas y cuál es el paso siguiente. Lógicamente, el propio informe determina que es necesario informes preceptivos, sobre todo económicos, ¿no? Fiscalizar, lo que vamos a hacer es fiscalizar, eso ya la parte del gerente, es contratar un equipo económico que nos termine de fiscalizar exhaustivamente lo que es la inversión, porque no podemos dar el paso que ustedes quieren escuchar y que yo, lógicamente, estaría encantadísimo de dar siempre y cuando sea lo mejor para Lanzarote, que es la resolución, si no hubiera ningún capítulo intermedio, pero es necesario tener los números encima de la mesa porque hablamos de una liquidación o no, y hablamos de un daño o resarcimiento que en este caso tendría la Administración. Por tanto, lo que se va a hacer es dar el siguiente paso, pedir los informes y cada vez que vayan emitiéndose los informes, lógicamente daremos conocimiento de los mismos. Pero no podemos dar no podemos determinar ningún tipo de decisión sin tener los informes preceptivos que se establecen en el propio informe de las obligaciones, de los incumplimientos de las obligaciones esenciales que venimos a presentar hoy. Sí. Cuando habla usted de las inversiones que estaba obligado a realizar Catastros de Lanzarote, según este informe, me ha parecido entender que solo estaban, digámoslo así, debidamente justificadas, etcétera, 4 millones de euros. Si yo no lo he entendido mal, Sí. Por lo cual, creo recordar que se hablaba de casi 60 millones inicialmente de inversión, ha habido 54 que o no se han hecho o no se ha podido demostrar que se han hecho. O faltan por... Entiendo que es así, ¿no? Es así. Sí. O sea, nosotros nos encontramos 4 millones de euros de las 54 y faltan por revisar todos los lotes que he dicho. O sea, del 8 al 12 no había absolutamente nada y lo que usted dice es verdad. Por eso necesitamos un estudio exhaustivo de la inversión y si coincide en la inversión ofertada con la ejecutada, en definitiva yo creo que hay un trabajo técnico-económico que en este momento necesitamos depurar. Bueno, dos preguntas. Por un lado, antes de dar ese siguiente paso que comentaba Carlos, ¿hay algún tiempo estipulado determinado para saber si se va a rescindir o no el contrato? Para dar el siguiente paso, no sé si se tiene alguna estimación de si va a ser un mes o a 6 meses de conocimiento de los expedientes. Y por otro lado, le quería preguntar si ese plan de actuación de emergencia que se presentó de los 90 millones de euros, si se va a ver afectado o si va a haber alguna variación. Bien, con respecto a la primera, tiempo no hay un plazo de tiempo. Sí es verdad que después de que se toma la decisión, si se tomara, sí el plazo está estipulado, que es los 6 meses que dije antes, pero no hay un tiempo para decirle al equipo técnico, oye, tiene usted un mes para esto. No, lógicamente hablamos de un trabajo exquisito, de un trabajo de investigación, de fiscalización, y al igual que la técnico jurídico hizo su trabajo prácticamente
en los anteriores 5 o 6 meses, aquí el gerente va a tener toda la predisposición para contratar, para depurar, para intentar hacer un trabajo lo más minucioso posible. Por tanto, el tiempo es lo que se establezca por la parte técnica. Con respecto a los 90 millones de euros, creo que también ha habido una confusión a la hora de decirle a la opinión pública que el propio presidente prometió la inversión al propio canal de 90 millones de euros. Sí, porque ya lo he escuchado 4 veces. Y es verdad que todo el mundo quiere llevar su discurso a la esquina fácil, ¿no? Pero cuando uno está consciente de lo que está haciendo, cuando uno es consciente de lo que tiene encima de la mesa y cuando uno es consciente del horizonte que quieres llegar, que para mí el horizonte es reducir las pérdidas, impulsar la reserva de la biosfera, impulsar un ciclo integral del agua y que todo el mundo tenga el bien más preciado que es el agua en tiempo y forma. Yo soy consciente de que al principio de la legislatura se aunaron esfuerzos desde el consorcio, Consejo Insular de Agua y el propio canal para presentar un plan de reacción rápida a corto plazo que no era más que las memorias de todos aquellos proyectos que salieron 90 millones de euros. Financiado, a mí no me preocupa la financiación, porque habían fondos y hay fondos europeos, hay fondos de la propia casa, hay fondos de planes estratégicos, en definitiva hay fondos e inclusive hay dinero en cuenta. O sea, nos encontramos dinero en cuenta. Por tanto, yo sé que en este momento es, oye, y ya cambió, le iba a dar 90 millones al canal y ahora dice, porque estoy escuchando ese discurso y eso tiene un recorrido corto. O sea, 90 millones, es decir, este es el plan estratégico, no nos encontramos ni proyecto, nos encontramos dinero saliendo por la puerta hacia afuera, recuerden el 1,5, nos hemos encontrado muchísimas cosas y otro 1,5 que se dio sin tener por qué. O sea, en definitiva, el tema del plan estratégico está muy controlado, se están licitando las obras conforme a los informes preceptivos de estos proyectos y por tanto no solo 90, sino es que puede ser hasta mucho más, pero lo que se presentó es, esto necesita Lanzarote para reaccionar conforme al desequilibrio que tenemos. Pero no es, esto le va a dar Lanzarote al canal para que nos arreglen el problema, que es lo que quieren algunos decir y por tanto voy a empezar a hablar de esos 90 millones, que es verdad que se dio la rueda de prensa y es verdad que fue en consonancia de tener cuál es la reacción de proyectos o el borrador de proyectos que tenemos encima de la mesa, que fue aquella cantidad que salió. Ya te respondo. La posibilidad de hacer la gestión directa y en plazo evidentemente queda claro que no hay una definición completa, pero si podría plantearse con vistas al 25 y si fuese así, si también habría algún tipo de entendimiento con la gestión o que igual hace que en una parte compensarle completamente por el efecto de rotura del contrato que tiene rigor y por otra parte si el sector se plantea a consecuencia de los transportes sanciones económicas de otro tipo, incluso todavía penal con detención de funciones. Vamos a ver. Con respecto a la última parte de tu pregunta, el Cabildo lo que se propone es poner todas las medidas necesarias conforme a la legislación vigente para que estas obligaciones se cumplan en tiempo y forma conforme al contrato, como no puede ser de otra forma. Punto número 1. Punto número 2. Si hubiese que resolver el contrato, lógicamente nosotros nos plantearíamos los 3 modelos que tenemos de forma real encima de la mesa. Uno es, como usted dice, el servicio directo, habría que valorarlo. Lo segundo es un servicio mixto, capital público, capital privado. Hay ejemplos en España que funcionan muy bien. Y lo tercero es volver a una licitación del servicio. Hay 3 escenarios reales que nos permiten la normativa. Hay ejemplos de uno, de otro y del tercero que en este momento están funcionando y por tanto ahí abriríamos la posibilidad. Pero les digo que hablar de ese escenario sin tener el escenario principal y teniendo una licitación encima de la mesa con unas vinculaciones que en este momento con unas obligaciones y derechos que nos vinculan, seríamos irresponsables. Yo no yo no levanto aspavientos para enfrentarme con el canal e intentar que la gente me rompa. No, yo tengo una empresa adjudicataria
que se llama X, al cual le voy a exigir, al igual que ellos me exigirán a mí, que cumplan con mis obligaciones de consorciado, y por tanto yo no vengo aquí a intentar ganar otra guerra que no es que el agua en Lanzarote tenga otra realidad. Así que así se lo he hecho saber al canal. Esto simplemente es cuestiones técnicas, de obligaciones y cumplimiento, y según vayan saliendo los informes, si se va cumpliendo no pasa nada, pero si se va incumpliendo se va a poner todas las medidas legales, jurídicas y técnicas para que esas obligaciones sean reales en ese contrato. Si así lo determinan los técnicos, yo no voy a cuestionar ningún informe técnico en aquellas recomendaciones que se trasladarán o que se pondrán en los informes. Y con respecto a qué se ha hecho con respecto a las obras, ahí Domingo sí toma la palabra, porque es verdad que ya están empezando a entrar en contratación la licitación de obras tan importantes como... Bien, referente a esa batería de proyectos, todos son conocedores, la burocracia muchas veces nos come en el tiempo. Tenemos ahora mismo, como todos ya en noticias anteriores, en la propia capital tenemos 2 proyectos importantes, que es toda la zona periferia de Arrecife, tanto Arrecife Este como Arrecife Oeste, en el orden de 12 millones de euros. Se le ha solicitado ya al Ayuntamiento la cooperación y la disponibilidad para poder nosotros seguir avanzando con la licitación. Tenemos un proyecto que todos conocerán, pasando a la parte de saneamiento, las ampliaciones, las edades de depuración de esta isla. Pues si estamos mal con el agua de abasto, con el agua de saneamiento estamos peor. Quiero decir esto, que la edad de Playa Blanca, hay una ampliación de esa edad, el orden de 10,5 millones de euros, que estamos pendientes a que el Gobierno, esa financiación, como bien decía el presidente, viene financiación por parte del Gobierno, otra por parte directa nuestra. Tenemos la financiación, ya la tenemos localizada. Aquí lo que tenemos que desbloquear nosotros son los expedientes administrativos. Esa inversión importante de la edad de Playa Blanca, que ronda los 11 millones de euros, estamos pendientes a que el Gobierno nos emita la evaluación de impacto ambiental. Tenemos proyectos ya sacados en informes también. Ustedes son conocedores de esa línea que llevamos como 4 años, la línea norte famosa, que todavía está sin estar en servicio. Pues tenemos un proyecto también, la línea centro, que se llama Montaña Mina a Tinajo. Ese proyecto está también en los 3 municipios afectados, que es San Bartolomé, Teguise y Tinajo, solicitando las cooperaciones para nosotros sacar a licitación. Un proyecto también que ronda también unos 8 millones de euros, 7 millones, 8 millones de euros. En el propio municipio de Tinajo, lo que es la renovación del pueblo de Tinajo completo, un proyecto que ronda los 5 millones, también lo tenemos el Ayuntamiento de Tinajo pendiente a que nos dé las cooperaciones. Tenemos otro proyecto en el municipio de Teguise, que es Caleta del Cebo, el núcleo, la isla de la Graciosa, un proyecto que ronda 1.300.000 euros, que le hemos solicitado las cooperaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Dentro de esa batería de esos 90 millones están todos estos proyectos. Nosotros no podíamos, anunciamos las intervenciones, pero no es menos cierto que teníamos que tramitar los expedientes. Pues sí, los millones están. Y ustedes también son conocedores de lo que hablamos también, a poquito de entrar aquí, de la situación de las plantas de Díaz Rijo. Esos dos bastidores que rondan 20 millones de euros, que también el compromiso del Gobierno de Canarias es que esa entra dentro de estos 90 millones, pero que corresponde inversión del Gobierno de Canarias. Entonces, en cualquier momento, bueno, estamos a la espera de que tengamos todas las autorizaciones para poder ya lanzar a ver la realidad, que es lo que quiere ver la ciudadanía, de estar renovando redes ya, pero bueno, en paralelo no podemos dejar lo que bien se ha anunciado aquí hoy, ¿no? Canal tiene una obligación con las redes, con la infraestructura que tiene a día de hoy, de por lo menos dar el servicio con las mayores garantías, a excepción de las inversiones, y inversiones que quede bastante claro que las sacará el consorcio y las licitará el propio consorcio. ¿Más preguntas? En este momento, con este recargo de incumplimientos que ya han expuesto, estos informes que revisaron la técnica, que supone un completamente de infracción grave por parte del concesionario, ¿qué es lo que impide rescindir el contrato? Toda vez que usted, presidente, dice que el abastecimiento del agua de Lanzarote está completamente garantizado. ¿Qué es lo que impide? Hombre, lo que impide es tener lo que impide, como decía antes, tener la certeza de la parte económica, ¿no? Primero, la liquidación. No tenemos estudios económicos, datos económicos
que nos digan esto es, si lo hubiere, la parte de la liquidación y por otro lado la parte de el resarcir los daños si lo hubiere también. Por tanto, lo que impide es, y así lo emite la propia técnico, es ciertos informes que se le han encargado ahora mismo al gerente de la fiscalización de la inversión comprometida en el propio pliego. No tenemos ese dato. Y hasta que ese dato no se tenga, no se puede tomar la decisión de, o una decisión ajustada, responsable, conforme a esos datos, porque lógicamente hay liquidaciones, o hubieran liquidaciones económicas que podrían estar comprometidas. Mira, yo la verdad que no sé si estoy ante una empresa o una institución. O sea, yo tengo una adjudicataria que trato como ente que me tiene que dar un servicio y más allá de eso no tengo ningún tipo de empeño en absolutamente nada. O sea, yo lo que quiero es que se cumpla con este contrato. Tengo que también terminar esta rueda de prensa felicitando exquisitamente a los profesionales del personal del canal, porque entienden o han entendido que hay que prestar el servicio con profesionalidad y por tanto yo políticamente hablando no tengo mayor interés de que esta empresa cumpla con el contrato por el cual fue adjudicado, nada más. Aunque hoy era la asamblea más era exposición de información, no sé si ha habido posibilidad de que los socios del consorcio, los ayuntamientos, se hayan expresado, si han abogado por algo, por una medida en concreto. No, la verdad que tengo que felicitar a los alcaldes y los concejales porque todo el mundo se ha puesto a disposición de los técnicos, han hecho sus preguntas en cada uno de los incumplimientos y bueno, se las ha aclarado por la parte de la técnico redactora del informe y por tanto lo que se le ha dicho es que en este momento lo que hay que atener son a los pasos y no a los plazos, que fue la frase que se utilizaron, ¿no? Los pasos a seguir son importantísimos para tener un dictamen final que se desconoce por la parte política, por eso creo que hay que quedar bien claro, pero sí es verdad que según se vayan dando los pasos, lógicamente nos va a aclarar cuál es la decisión políticamente hablando que tengamos que tomar en el seno del consorcio para, repito, para que la realidad del agua Lanzarote pues dejen de ser noticias y cambie de noticias tristes a ser un ejemplo en el mundo de una isla reserva a la biosfera y de una isla que impera por la sostenibilidad y una isla que tenga su ciclo integral del agua funcionando al 100%. Eso es lo que quiere la presidencia y ahí vamos a poner todo el esfuerzo humano, técnico y económico para que Lanzarote sea un ejemplo en ese ciclo integral del agua. Muchísimas gracias. Fernando.